En el episodio de hoy nos va a acompañar Brenda Mato. Ella es modelo, activista de diversidad corporal y además impulsora de la ley de talles en Argentina. Junto a Bren vamos a hablar de eso, de la diversidad corporal, por qué es importante que empecemos a vivir en un mundo en el que podamos ver todos los cuerpos, en sus formas, en sus colores, en sus tamaños, porque es importante que empecemos a deconstruir esa idea del cuerpo perfecto y que la única forma en la que podemos ser felices es siendo delgades. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Bren, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, qué placer poder estar acá. Ay, feliz de tenerte. Bueno, Bren, para ir empezando, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces, un poco de tu historia y también, obviamente, cómo te sientes y empezamos a hablar de este tema tan interesante. Bueno, la verdad es que es re difícil no poder poner en palabras qué es lo que soy, porque hago un montón de cosas, creo que nunca me quedo quieta en realidad y en parte, bueno, eso es lo que me ha llevado muy lejos y a muchos lugares. Bueno, hace más como 8 años que trabajo como modelo de talles grandes, siendo una de las primeras acá en el país. Y nada, y eso me ha dado la oportunidad de poder abrirle la puerta a otras que tal vez pensaban que no podían ocupar este tipo de espacios y que el modelaje era únicamente para ciertos cuerpos. Así que realmente eso me trajo mucha felicidad, ¿no? El poder allanar ese camino para muchas otras y hoy en día, por suerte, cada vez hay más mujeres que se animan al modelaje, dándose cuenta de que no es un privilegio para unas pocas, sino que es un trabajo como cualquier otro y es una profesión que se puede aprender y que no depende del cuerpo que tengas. Y paralelamente a ese crecimiento como modelo, surgió la parte del activismo. Dentro del activismo surgió la posibilidad de ver qué pasaba al momento de comprar ropa acá en Argentina y junto con otras activistas pudimos impulsar una ley de talles a nivel nacional para que todas las personas en nuestro país puedan elegir cómo quieren vestirse y no que tengan que vestirse con la ropa que hay. Y en ese camino nos dimos cuenta que nunca habíamos hecho un estudio de los cuerpos argentinos, no sabemos cuánto mide, cuánto pesa y cuánto espacio ocupa un cuerpo promedio en Argentina, así que tener esa información hoy en proceso realmente es un montón y es un montón de trabajo y nada, y en esos crecimientos, ¿no? De haber tenido una vida en la que pasé un montón de tiempo odiándome y que perdí un montón de tiempo ocupándome de cosas que me dijeron que tenía que ocuparme, pero que en realidad no tenían que ver con quién era yo, sino con lo que pretendían los demás de mí. Me di cuenta casi de grande, ¿no? Que tenía un montón de posibilidades, que me podía enamorar, que podía tener una pareja que realmente me quisiera por lo que soy y no a pesar de. Así que nada, eso, digamos, sumando y empezando mi vida realmente haciendo las cosas que me hacen feliz y que me llenan, que por mucho tiempo creí que no podía hacerlas simplemente por tener un cuerpo fuera de la norma y que hoy en día mirándolo desde otro lado me doy cuenta de eso, ¿no? De que yo sí realmente era capaz de todo, simplemente que el afuera no me lo permitía y haber roto esa barrera y poder hablarlo, ¿no? Y contarle a otras personas como yo que también pueden hacerlo, me parece que es importantísimo y es parte de lo que hago. Divino. Y me encanta eso que dices de cómo, en cierta forma, esto que tú estás haciendo abre también camino a más mujeres, ¿no? A más mujeres que quieran dedicarse al modelaje, pero posiblemente no solo al modelaje, sino abres caminos también para la conversación, para el cuestionarse si realmente eso que le estoy dando tanto tiempo, tanta energía como lo es el cuerpo, ¿no? Realmente es algo que yo genuinamente quiero preocuparme o es algo que me han impuesto por el que me debo preocupar y por seguir una regla. Eso me parece divino, todo lo que haces. Bren, la primera pregunta que me surge, porque bueno, ya hemos hablado de la gordofobia en Así Me Siento, creo que ya, gracias al cielo, se han abierto más espacios de qué es la gordofobia y creo que ya muchas personas lo pueden llegar a conocer, pero ¿por qué la gordofobia es una forma de discriminación y cómo la vives tú o si la has vivido dentro de tu industria? Sí, y no solo creo que sea una cuestión de discriminación, sino que también considero que es una cuestión de disciplinamiento, ¿no? Porque mientras nos ocupamos, como te decía, ¿no? Cuando estamos ocupados
perdiendo el tiempo en esas cosas que realmente no nos definen, pero que nos hacen enfocar muchísimo en eso, es que nos pasa por al lado la vida, en realidad, ¿no? Nuestra vida en general es eso que pasa mientras estamos contando calorías, mientras sentimos vergüenza por la etiqueta que aparece en nuestra ropa, que no nos animamos a decir más que L tampoco, porque si decimos XL ya alguien seguro va a hacer otro comentario al respecto. Y es eso que pasa mientras nos ocupamos de las cosas que no importan. Entonces, más allá de la cuestión de discriminación, también es una cuestión de disciplinamiento que nos hace ocuparnos de cosas que realmente no nos definen. Entonces, es difícil en ese sentido darnos cuenta que es una cuestión sistemática, que es una violencia constante y que es una cuestión de segregación que nos pone en la sociedad básicamente en distintos pedestales. Y a mí cuando se hablan de este tipo de cosas, me parece que es importante entender cuando esta gente viene como súper positiva y te dice, no, bueno, pero no sé por qué hablas, estos somos todos iguales. La realidad es que para la sociedad no lo somos. Y hay una cuestión interseccional que va diferenciando y disciplinándonos de esta forma. Y la gordofobia justamente está dentro de esto, ¿no? Porque hemos crecido en una sociedad que constantemente nos ha dicho que lo peor que nos puede pasar en nuestra vida es ser gordos. Y no es una exageración. Entonces, ahí es cuando te empezás a dar cuenta, ¿no? De que esto que nos hacen creer que en realidad es un problema nuestro, que bueno, pero al final si te importa lo que dicen los demás, si te importa lo que opinan de tu cuerpo, es seguramente porque tenés un problema de autoestima, es una cuestión sistemática y violenta, porque yo puedo tener un gran autoestima construido, puedo tener un montón de autoconfianza, pero la realidad es que si cuando salgo a la calle lo único que recibo es violencia y lo único que recibo es maltrato, en algún momento eso hace un choque, ¿no? No puedo vivir adentro de una burbuja en la que creo que soy lo mejor y no me pasa nada. Bren, y igual, y entonces llega el momento en el que, ok, es cuestión de autoestima, abrazas tu cuerpo, abrazas tu autoestima y lo celebras, igual te siguen recriminando por eso, porque entonces te dicen que entonces estás celebrando la obesidad y estás promulgando que la gente no se cuide, todo obviamente sustentado desde esto tan grande que es la salud, ¿no? Que ahí vendríamos hablando un poco de la gordofobia institucional, de esta idea de que todo es por salud, pero todo por salud entonces paso por encima tuyo, o todo por salud no me doy cuenta que estás pasando por un trastorno alimenticio, o que tu salud mental está en el piso por estar en esta idea constante de tengo que ser flaco porque si no soy flaco o flaca, pues no soy una persona saludable y me voy a morir, porque eso es lo que nos cuentan. Exacto. Y aparte también esta cuestión a qué nos referimos cuando hablamos de salud. No solamente hablamos de salud física o hablamos de la definición de salud en su totalidad. Porque si realmente empezamos a pensar en la salud como único factor decisivo de mi posibilidad de ser una persona respetada y que puede tener una vida más o menos promedio, estamos dejando afuera un montón de gente. Desde luego, vamos, por ejemplo, a las personas con discapacidad, porque si vamos a ponernos bien estrictos con la definición de salud, una persona que tiene una discapacidad no entra dentro del concepto de saludable. Una persona, por ejemplo, que vive con VIH no entra del concepto de lo saludable. Y sin embargo, son personas que pueden tener una vida completamente plena y disfrutarla sin necesidad de ser considerados al 100% saludables como se supone que deberíamos serlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos exigiendo cuando decimos como la salud ante todo? La salud ante todo, pero a ver, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? ¿Qué es lo que sacrificamos cuando lo primero es la salud y después vemos? ¿De qué salud hablamos? Porque sí, yo puedo exigirme un montón para que mi salud física esté perfecta y ser lo que otros consideran que debería ser saludable, pero ¿a qué costo? ¿Dónde está mi salud mental? ¿Dónde está, no? Mi tiempo de disfrutar, de poder tener otro tipo de accesos a otras cosas. Y es eso, ¿no? Es importantísimo que cuando hablamos de salud, hablemos de todos los tipos de salud y que no existe en el caso puntual de las personas gordas un peso máximo en el cual dejamos de ser considerados personas y dejamos de merecer respeto, amor y de ser personas valiosas en la cual pareciera que nuestro cuerpo pasa a ser de bien público y cualquiera puede venir a decirnos lo que quiere sobre nuestros cuerpos porque
así somos nosotros y así lo decidimos y bueno, y ahora bancátela porque bueno, te expones y tenés que bancarte lo que venga, no es así. Sí, total. Y a mí en eso me gusta hablar más que todo de salud, me gusta hablar es de bienestar. Creo que la palabra bienestar es mucho más integral y así como obviamente hay una salud física, hay una salud mental, hay una salud del ambiente en el que tú te desarrollas y por eso me gusta mucho más hablarlo así, pero 100%, ¿no? Concuerdo con todo lo que dices y hablando ahorita un poco de la industria, ¿no? Del entretenimiento, del modelaje, creo que también es una industria que está llena de estándares y llena de ideas muy violentas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la persona gorda siempre va a ser el papel del amigo fiel, del bobito o del tonto o así. Pero cuando tú ves a una persona gorda siendo, por ejemplo, el protagonista, así como nosotros lo tenemos en nuestra cabeza, no va a pasar. Siempre es esta persona flaca, perfecta, que no tiene inseguridades, que todo lo tiene bajo control. Entonces, esos son como esos estigmas, esas ideas de la industria del entretenimiento y del modelaje que todavía no hacen clic conmigo, que no puedo creer que todavía en este siglo, cuando ya estamos abriendo espacios como estos, sigan pasando, ¿no? Y más que todo industrias en las que todo el mundo tiene los ojos puestos, ¿no? Porque son industrias que le hablan a las masas, donde jóvenes, adolescentes, gente chiquitica, está pendiente de qué está pasando en ese mundo y le están contando esta historia, entonces lo creen. Y tiene que ver también con una cuestión de lo que construimos como nuestra realidad, ¿no? Los medios son la representación supuestamente de lo que somos como sociedad. Entonces, para mí, a nivel personal, haber crecido en una sociedad que nunca mostró un cuerpo como el mío en ningún lado, básicamente me hizo creer que mi cuerpo era el que estaba equivocado y que yo a toda costa tenía que cambiarlo para poder pertenecer, porque supuestamente no existía gente como yo y la poca que era representada era retratada como vos comentás, ¿no? Como gente que, bueno, que es estúpida, que no hace nada bien, que todo en su vida está definido por su cuerpo y nada más, y que solo va a ser feliz cuando adelgace. Entonces es imposible, ¿no? No podemos ser lo que no podemos ver, y eso es una realidad. Entonces me parece que es importantísimo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la representación y los medios y que realmente no solamente estar ahí y cumplir un cupo, de decir como, bueno, te pongo acá, ya apareciste y ya está, sino de qué forma aparecemos. Y puntualmente con el tema del modelaje, lo que está pasando mucho es que, bueno, ni hablar que la mayoría de las que estamos trabajando, por supuesto, somos blancas, ¿no? Ni hablar de tener otro tipo de posibilidades. La mayoría de las que tenemos acceso somos personas blancas, obviamente cisgénero, y dentro de eso también hay como un estereotipo de gorda aceptable, porque no es cualquier gorda, ¿no? Es bueno, preferentemente entonces que no tengas papada, que tengas una cara que sea dentro de todo hegemónica, que si podés no tener panza mejor, o sea, que sea curvilíneo y armonioso, porque ese es el cuerpo, digamos, de la gorda que está aceptado. Creo que ahí sería ni siquiera modelo plus size, sino modelo curvy. Exacto, exacto. Entonces es como que ves, o sea, hay como también esa cuestión, ¿no? Bueno, genial, están apareciendo otro tipo de cuerpos, pero ¿qué otro tipo de cuerpos? Porque no es cualquier otro tipo de cuerpo, es cierto determinado tipo de cuerpo que sigue de cierta forma encajando con los estándares pretendidos. Yo siempre me río y hago la comparativa, ¿no? De que siento que la industria quiere, viste, como cuando éramos chiquitos que teníamos unos muñequitos que vos los mojabas y crecían como unos pequeños dinosaurios. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que quieren agarrar una modelo hegemónica y ponerle un poquito de agua y que se ensanche un poco, pero no que no cambie mucho, que sea más o menos lo mismo, un poquito más grande como ya para compensar y mostrar y ya está. Y no es así, ¿no? Lo maravilloso que tenemos los seres humanos es la diversidad y es importante poder verla, es poder representarle, que haya un montón, que exista la pluralidad. La idea no es, digamos, venir de un momento a otro y patearle la cabeza a las modelos hegemónicas y decir qué mal lo hacen, sino al contrario, que al lado de ellas, que hacen un trabajo maravilloso y que realmente es sumamente admirable poder verlas, que existan otras posibilidades y me parece que está pasando de cierta forma, pero como todo cambio es lento y hay mucha gente que no lo hace con un compromiso, ¿no? Y hay mucho tokenismo en el medio, ¿no? Esta cuestión
de hacer algo para el aplauso, para el momento, para la nota, para el circo del aplauso y que después eso no se mantenga. Entonces, para mí, la cuestión de la representación en los medios es sumamente importante, pero vuelvo a reiterar, ¿no? No que no sea un cupón, no que termine siendo una publicidad donde al final es casi el bingo de la diversidad, donde te pongo, bueno, un viejo, un asiático, un negro, una gorda, y una persona con discapacidad, y mirá qué diverso que soy, y así hago, y es como si un bingo, en vez de asumir un compromiso y de decir, bueno, ¿qué estoy mostrando? ¿Qué es lo que decido hacer? ¿Y a quién me quiero dirigir? Y me parece que es importantísimo, ¿no? Que se empiecen a dar cuenta de que su público probablemente se parezca mucho más y se sienta mucho más cómodo cuando pueda ver diversidad y dejar de sentir todo el tiempo que tendría que cambiar todo lo que es para poder comprar algo en una marca, para poder pertenecer a ciertos lugares o para poder estar. Me parece que es parte de ese cambio y que como público es importante que lo sigamos exigiendo, ¿no? Que no nos conformemos con los chiquitos pasos. Es como, bueno, está buenísimo tu compromiso, está buenísimo este paso que diste dentro de toda esta industria que es casi un agujero negro de maldad, que hayas hecho algo distinto, está buenísimo, pero que es importante que no alcance con eso, que siempre se puede ir un poquito más. Ahí quiero rescatar eso que dijiste de cuando no mostramos lo que realmente somos como sociedad en los medios o en todo esto que se le habla a las masas, es súper violento porque es como si no existiera, ¿no? Bren, sé que tú desde tu activismo y desde tus cuentas y en tu trabajo diariamente combates un montón la gordofobia y todos estos hechos violentos que se dan a raíz de la poca diversidad corporal que hay. ¿Qué podemos hacer desde nuestro día a día para combatir esto? ¿Cómo podemos aportar un poquito? Creo que la respuesta siempre es en realidad seguir cuestionándonos, ¿no? Cuando creemos que conocemos la diversidad y que ya no deconstruimos lo suficiente, viene algo a patearnos el tablero una vez más y a decirnos que todavía hay un montón de cosas que no conocemos. Entonces creo que lo primero es la autocrítica y el ser permeables a que nos podemos equivocar, a que no, nunca es suficiente y que siempre hay algo más que podemos conocer y entendiendo también que dentro de ese cuestionamiento no es un cuestionamiento de latigazos en la espalda como un castigo, sino de entender que crecimos en una sociedad que nos educó para que nos odiemos y que después se encarga de lucrar con esas inseguridades. Entonces es sumamente importante entender eso, ¿no? Que como vinimos cargados con esas cosas, pueden llegar a salir, podemos llegar a equivocarnos, entonces también es ese proceso, ¿no? El ir entendiendo que es difícil salir de ahí, pero que no es imposible y que a mí a veces me pasa mucho, ¿no? Que me dicen como, bueno, pero vos tenés 130.000 seguidores en Instagram y a vos la gente te escucha y qué sé yo y qué sé cuánto, entonces lo que vos decís, como que si eso hiciera que mi palabra y lo que yo digo valiera más y la realidad es que no, porque hay una activista acá que se llama Candela Yache, que tiene una organización que se llama Bellamente, y hay algo que ella dice que a mí me parece sumamente importante, y es que todos somos influencers de nuestro entorno. Entonces, no necesitas tener 100.000 seguidores en Instagram para que tu palabra valga, porque lo que vale en realidad son tus acciones diarias, y tal vez quien te está viendo hacer eso es una persona cercana a vos, en tu trabajo, en tu familia, niñes que están cerca tuyo y que están aprendiendo de lo que haces, eso es realmente también ser un influencer. Me encanta y creo que es súper importante y justo te lo iba a decir ahorita, creo que una de las cosas que más podemos hacer nosotros para combatir la gordofobia y para realmente mostrar un cambio en la sociedad es ser nosotros ese cambio, es tener acuerdos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con todo, porque realmente si no somos nosotros el cambio, ¿quién lo va a hacer? No hablar de los cuerpos, no hablar del plato de comida de quien está enfrente, o sea, son pequeños cambios, pequeños, si lo hablamos ya desde la creación de contenido y todo lo que a lo que yo me dedico día a día, pues obviamente el abrir espacios, el abrir mucho más la información, el brindar también muchos más recursos para que se eduque la gente, creo que eso es importantísimo. Exacto, y aparte también hay una responsabilidad en eso, ¿no? No es decir cualquier cosa y decirlo, es
en parte lo que hablábamos también un poco de la representación, ¿no? No es simplemente estar, sino cómo estamos y qué decimos en esos lugares y qué hacemos en esos lugares para que no sea solo un relleno o un cupo, sino que se puedan abrir espacios realmente para que eso cambie. Entonces, creo que sí, esta cuestión de poder estar y representar y poder hablar esto con una cierta llegada es una gran responsabilidad, pero también entiendo eso, ¿no? De que cuando hablamos de que esta es una problemática social, que es un problema de la sociedad, es entender también que como individuos somos partes de esa sociedad y en nuestros pequeños espacios también podemos hacer un montón de cosas, porque es la suma de todas esas cosas lo que termina siendo en los grandes cambios y que es completamente necesario que alcemos la voz y que hagamos valer nuestros derechos, ¿no? Que los derechos no solamente se consiguen y se conquistan, sino que hay que hacer que valgan. Y si alguien no nos está pasando por arriba, si alguien no está cumpliendo esos derechos, bueno, es importante que nuestra voz se alce y no importa eso, si somos una persona famosa, conocida, o somos una persona tal vez común en la sociedad, es importante entender que nuestra voz suma mucho y que es necesaria, es completamente necesaria la suma de todas esas voces, porque justamente es eso, ¿no? En el conjunto es cuando empieza a hacer un cambio. Y a veces cuando uno arranca en este tipo de cosas, se siente que está muy sole y que son cosas que le pasan a uno como individuo y en realidad no, cuando lo empezás a abrir te encontrás con un montón de otras personas que están atravesando lo mismo y hay algo increíble en eso, ¿no? Que cuando te empezás a encontrar en las historias de otras personas que atraviesan lo mismo que vos, tal vez no deja de doler, pero sí hace que duela menos. Y esa conjunción logra un montón de cosas, ¿no? El poder organizarse y hablar. O te nutres de las herramientas, te nutres Exacto. de otras herramientas con las que tú puedes llevar tu batalla solo. Eso me encanta y me parece divino lo que dijiste de la sociedad. Creo que a veces decimos y nos refugiamos mucho en esos problemas de la sociedad y ya, y no hacemos nada. Okey, sí es problema de la sociedad, pero tú haces parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí creo que suena muy cliché lo que voy a decir, pero realmente todos somos parte del cambio. No podemos dejarle esa tarea solo a unas cuantas personas, sino todos tenemos que estar dentro de eso. Bren, una de tus formas en las que has combatido un montón este tema es la ley de talles en Argentina. Quiero que hablemos de eso porque, como te decía ahorita antes de empezar, amaría que eso fuera algo de Latinoamérica en general, que todos los países lo puedan hacer, porque escuchando una entrevista que a ti te hicieron en el 2019, si no estoy mal, en 25 horas, hablabas mucho de la ropa, de cómo la ropa ya no es solo algo básico que necesitamos para cubrirnos del frío y etcétera, sino que también se ha vuelto una herramienta de expresión, de sentirnos identificadas con muchas cosas. Y es verdad, ¿no? Y a veces que tú llegues a una tienda, uno no encuentres a veces tallas, porque no hay tallas, o que vayas a una tienda y en una tienda seas una talla, en la otra. De pronto nosotros que somos un poco más grandes, ya hemos pasado por ciertas batallas que nos han hecho entender que eso de pronto, el que seamos diferentes tallas en ciertas cosas, pues es como, ok, en cierta forma nos acostumbramos. Pero las generaciones que vienen al encontrarse con eso, y tú hiciste una reflexión que me caló un montón, fue de, ok, un adolescente llega a una tienda, está ya M en algo, pero después va a otra y dice yo soy M porque es la talla que siempre he sido, pero de repente en esa tienda está ya XL, ese mensaje que le puede llegar a la persona en su cabeza es, estás gordo, porque así es, estás gordo, por favor, ve y haces dieta o haces cuanta locura te encuentras en internet para que tengas que ser M, ¿cómo vas a ser XL si antes eras M, ahora XL? O sea, como que eso se vuelve un mensaje bastante complicado y por eso creo que nace un poco también la ley de talles. Pero háblanos un poco de esta ley, qué busca, en qué proceso va y bueno, me parece increíble, me enamora 100% ese proyecto. Bueno, la verdad es que sí, en parte surge un poco como eso, ¿no? De esta locura de creer que nuestros cuerpos se tienen que adaptar a la ropa cuando debería ser al revés, ¿no? La ropa es un servicio que tiene que adaptarse a nuestros cuerpos y todas las personas, independientemente de nuestro tamaño, deberíamos poder vestirnos con la ropa que nos gusta y no solo con la que nos entra, porque cuando hablamos de indumentaria, como mencionabas, no solo hablamos de un pedazo de tela,
sino que hablamos de nuestra identidad, utilizamos la ropa para expresarnos, para decir un montón de cosas. Incluso la gente que dice, a mí no me interesa la ropa, también está diciendo algo, ¿no? A mí no me interesa la moda y yo ahí no elijo cómo vestirme. De cierta forma también están eligiendo cómo hacerlo. Entonces, tiene mucho que ver con nuestra identidad y que haya un montón de personas que no puedan hacerlo a través de la ropa que quisieran elegir es muy fuerte. Estamos quitando, digamos, ese poder. Y si vamos un poco más fuerte, también trae problemáticas en otros sectores, como por ejemplo poder acceder a un trabajo, porque para ir a una entrevista de trabajo no podés comprarte la ropa lo suficientemente formal porque no existe, o incluso con los uniformes de trabajo, ¿no? Que más allá de que yo tal vez para una empresa tenga un currículum impecable, si esa empresa no considera dentro de los tamaños de sus uniformes un tamaño como el mío, me deja fuera simplemente y busca otra persona. Entonces, realmente trae muchísimas problemáticas el hecho de no poder. O el hecho de que no hay. O sea, si busques, no hay. Te lo digo, acá en Colombia, por ejemplo, me he dado cuenta. Yo a veces soy muy curioso y en las tiendas pregunto, ¿cuál es tu talla más grande que manejas acá? Todas te dicen XL. Bueno, ¿y más de XL? No, no, acá no. Sí, es que sí, a ver, el comprar ropa debería ser algo placentero y hasta divertido y para muchas personas realmente es una tortura, o sea, esta cuestión de terminar llorando dentro de un probador es muy fuerte, ¿no? O sea, no es algo simple, no es algo así nomás y parte de eso, bueno, motivó que surgiera desde la sociedad civil. La realidad es que acá puntualmente el tema de la ley de talles se viene hablando por lo menos hace 20 años y hubo un montón de intentos acá en Argentina con este tema y en un principio lo que terminó pasando es que antes de que se sancionara la ley nacional, que se sancionó en noviembre del 2019, había 14 leyes de talles entre provinciales y municipales que en realidad se contradecían entre sí y que no tenían un análisis por detrás y que nunca realmente se había hecho un estudio fuerte. Y fue gracias al activismo y a la sociedad civil que se pudo sacar una ley de talles a nivel nacional que realmente funcionara y que cumpliera, ¿no? con las necesidades de esta problemática. Y lo primero que terminamos descubriendo en un principio era lo que te mencionaba antes, que no conocemos cuál es el tamaño de un argentino promedio. Entonces nos dimos cuenta que la industria de la indumentaria acá en Argentina no conoce a sus consumidores. Fabrican prendas como a ellos les parece y si le pegan a los talles que venden, genial, y si no, bueno, les quedará de saldo y lo venderán en algún momento o lo tirarán y se seguirían convirtiéndose en la industria, en la segunda industria más contaminante que tanto les gusta hacer. Entonces, todo ese trabajo realmente llevó mucho tiempo y llevó mucho el ponerse de acuerdo también, ¿no? Porque tengo el recuerdo de cuando nosotros nos acercábamos aquí a las cámaras de diputados y senadores, a nuestro Congreso, para hablar de esto, era encontrarnos con las personas de la industria indumentaria que nos miraban como si fuésemos enemigos y quisiéramos que se fundan para siempre y nunca más trabajen y les vaya súper mal, y todo lo contrario. La realidad es que hoy, por suerte, sí podemos estar trabajando mucho, mucho mejor y nos hemos logrado entender y han entendido que también esta ley es beneficiosa para ellos, pero ha sido un camino larguísimo. Imagínate, yo arranqué con esto yo me uní en el 2005, ¿no? Con toda esta lucha y ya se venía hablando, perdón, 2015, y ya se venía hablando. Entonces, realmente llevó mucho tiempo el poder entendernos, el poder hablar, el poder entender qué era lo que pasaba, ¿no? Y en parte es un poco el desconocimiento, ¿no? De quiénes somos en realidad, del sacarnos de encima esta creencia, sobre todo que tenemos, y negar, ¿no? Lo que realmente somos, lo que realmente tenemos como sociedad, que es una mezcla maravillosa y es una diversidad increíble. Entonces, el poder acceder a esto también es descolonizarse un poco, ¿no? Entonces el poder hacernos cargo de lo que realmente somos, de nuestras verdaderas raíces, de a dónde pertenecemos y dejar de querer
todo el tiempo aspirar a algo que no nos pertenece, que no es lo que realmente somos. Entonces es una deconstrucción muy grande y realmente significa muchísimo esto, el poder avanzar en este sentido. Entonces, desde luego el conocernos, el darnos cuenta de que realmente quiénes somos y después, una vez que tengamos toda esa información, porque este estudio, gracias a esta ley, es que se está realizando, pero todavía no se termina, supuestamente vamos a tener los resultados en marzo del año que viene, si todo sale bien. Después es a partir de eso, ¿no? Y poder reconocernos, empezar a deconstruir nuestra gordofobia como sociedad. Lamentablemente en Argentina somos el top 2 a nivel mundial después de Japón de cantidad de trastornos de la conducta de la alimentación. Entonces, esa persecución constante de la delgadez extrema y del pretender tener cuerpos nuevamente que no son los que nos quedan cómodos y lo que realmente somos, ojalá que a partir de toda esta información cambie y también nos empiecen a dejar de exigir tener un cuerpo que no nos queda cómodo ni que nos pertenece. Entonces es un cambio que no solo se va a hacer con la ley, sino que ojalá también nos ocurra como sociedad, porque es muy necesario. Claro, ¿no? Y lo que decíamos es yo creo que es poder brindar un bienestar integral para todas las personas. Que tú lo decías en esa entrevista, que lo has dicho en este episodio, realmente era una tortura ir a conseguir ropa. O sea, era de irse todo un día y no encontrar absolutamente nada, de sentirte obviamente mal, porque el que tú no tengas espacio es muy violento. O sea, que tú vayas a una tienda que te gusta mucho a encontrar la prenda de ropa que viste en internet y te pareció divina y que cuando llegues no exista para ti, es muy violento. Y aparte la frase es, para vos no hay. Y es como pero para mí, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo yo que hace que no haya para mí, ¿no? ¿Qué es lo que me hace de distinto o qué tengo de mal que para mí no hay? O sea, ¿por qué sí hay para otros y para mí no? Entonces, también esa cuestión, ¿no? De nuevamente volver a individualizar esa cuestión de que la problemática es mucho más grande, pero en realidad me hacen creer que el problema es mi cuerpo. Entonces, me parece que es importante también hacer esa deconstrucción, pero bueno, un poco lo que hablábamos también antes, ¿no? De empezar también a conocernos acá. Lo que está pasando un montón y con este estudio que se está haciendo, lo que se necesita es medir cuerpos, ¿no? Que vaya gente de forma voluntaria a ser medido por este estudio y hay un montón de gente que tiene vergüenza de poder hacerlo, que no quiere conocer cuáles son sus medidas corporales, que no está preparado para conocer sus medidas corporales. Y es un trabajo también que necesitamos hacer. Me encanta eso que tú dices. Creo que de todo esto que tú has dicho, rescato mucho la conciencia que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros frente a esta problemática. O sea, en general la problemática de la gordofobia, ¿no? La problemática de que no estamos abriendo espacios, no estamos generando visibilidad de cuerpos diferentes y que hay muchas personas que realmente pasan por estos momentos tan violentos y no hacemos nada. Entonces me encanta rescatar eso de todos somos parte de ese cambio y todos tenemos esa responsabilidad desde los espacios más básicos como nuestra familia, nuestros amigos, hasta los espacios más grandes a los que nosotros podamos llegar. Me encanta eso que dices, Bren. Gracias por acompañarme en este episodio, por tu espacio, por tu tiempo y gracias por esto que estás haciendo y por alzar tu voz tanto y darle voz también a otras personas que por el miedo o por las ideas que tienen no la han podido sacar. No, gracias a vos por la invitación a charlar de esto. Me parece hermoso y terrible a la vez que estando a tantos kilómetros de distancia las problemáticas parecieran ser las mismas y que lo que nos une en eso es el tamaño de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces es bueno una vez más exponerlo, darnos cuenta que no es problema de nuestros cuerpos, que no somos nosotros que vinimos fallades, sino que hay algo mucho más grande que nos oprime y que nos violenta, que necesitamos ponerle el esfuerzo para que eso cambie, pero también con la tranquilidad de saber que ya no estamos soles, que nos tenemos, que nos podemos apoyar y que hay
un futuro posible donde la diversidad sea la norma, donde no tengamos que luchar más contra lo que somos, que podamos disfrutar plenamente de nuestras vidas, que podamos realmente ser felices y plenos en lo que realmente somos, sin la necesidad de sentir que tenemos que cambiar todo lo que somos para poder ser considerados personas valiosas, o personas que merecen respeto y amor. Así que en ese sentido es satisfactorio, ¿no? El saber que en cualquier lugarcito del mundo hay alguien que se da cuenta de esto y que puede contagiar a más personas para seguir haciéndolo. Así que gracias por esta invitación y por esta charla y me encantó participar. No, gracias a ti, te mando un abrazo enorme.